almas ancestrales, niños muy pequeños que de repente empiezan a recordar, empiezan con sus nuevas familias a decir: es que tú no eres mi padre, es que yo nací en un país muy lejano, yo tuve 3 hijas, además puedo describir dónde están mis joyas, yo era un antiguo piloto de la Segunda Guerra Mundial y morí cuando se estrelló mi avión. Todas esas cosas, todos esos casos, ahora mismo, quédense. Mi nombre es Tom Schroeder y fui editor jefe del Washington Post. He escrito 5 libros, otros 2 con seudónimo, y he editado otras docenas más. Mi último libro, Almas Ancestrales, trata sobre un psiquiatra llamado Ian Stevenson, que dedicó su vida a investigar casos de niños que hablaban sobre vidas pasadas. Ian Stevenson obtuvo su título de medicina en la Universidad McGill en 1943 y luego, en 1957, se convirtió en el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Él era muy prominente, obviamente, como sugería ese puesto, pero puso su carrera en riesgo porque empezó a fascinarse con casos que había escuchado sobre niños que parecían hablar de vidas pasadas. Pero no pudo resistirse y dedicó 30 años para viajar por todo el mundo e investigar reportes de esos niños que aparentemente recordaban vidas pasadas. La primera vez que leí sobre él fue en los años 90, cuando estaba cubriendo una historia para el Miami Herald, donde trabajaba entonces. Muchos de los casos que él investigaba eran de niños que ofrecían detalles de otras vidas en cuanto podían hablar. Eran muy pequeños, así que ¿cómo podían conocer detalles sobre las vidas de otras personas? Y además, eran vidas normales, no eran vidas glamurosas ni nada parecido. Eran simplemente vidas normales, lo cual lo convertía en algo más creíble y hacía más difícil la posibilidad de que hubieran obtenido información por otros medios. Así que cuando terminé la historia la publiqué y luego llamé a Stevenson. Ni siquiera sabía si estaba vivo, pero contestó al teléfono. Me dijo: bueno, la verdad es que no quiero hacerlo. Creo que los periodistas van a buscar el sensacionalismo y eso es lo último que necesito. Pues quiero que la gente se lo tome en serio y básicamente me llevó casi 2 años convencerlo de que me dejara viajar con él. Y a partir de ahí, pasé un mes en el Líbano con él. Y luego hizo otro viaje a la India y pasé un mes allí. Así que fue probablemente la experiencia más fascinante de mi vida. Cuando llegué allí, descubrí que la gente era sincera. No estaban locos. Solo nos estaban contando cuál había sido su experiencia y descubrí que Stevenson estaba investigando escrupulosamente. Entrevistaba a los testigos, cooperaba, verificaba, escribía la información. Básicamente, hacía su trabajo de la misma manera en que lo habría hecho un periodista de investigación. Hubo un caso que realmente me impresionó desde el principio, en el Líbano, y fue uno que retomamos 20 años después de la primera entrevista. Era una mujer llamada Susan Ranum. Cuando tenía 5 años,
Hubo una noticia local sobre ella, así que Stevenson había ido a entrevistarla. Y lo que había sucedido era que, cuando esta niña era muy pequeña, tan pronto como empezó a hablar, cogía el teléfono de su casa y gritaba: «Lila, Lila, Lila». Aquello era muy molesto, y su madre no sabía lo que estaba pasando. Pero cuando creció un poco y pudo hablar más, dijo que no era Susan, que se llamaba Hanan, y que estaba casada con Farouk, y tenía 3 hijas, la mayor de las cuales se llamaba Laila. Mencionó a sus hermanos y el nombre de su padre. De hecho, cuando se fue, le dijo a su padre: «No eres mi verdadero padre, pero que eres tan amable conmigo como lo fue mi verdadero padre, así que te acepto». Y nombró la parte de Beirut, donde supuestamente vivió su familia en su vida pasada. Como tenían conocidos que vivían en esa zona, se lo contaron y les detallaron todos los nombres que había dicho. Resultó que había una familia que exactamente era igual, cuya madre había muerto varias semanas antes de nacer por una afección cardíaca muy grave. Así que las hijas de esta mujer, ahora adultas, fueron a visitar a Susan sin previo aviso, para ver lo que decía la niña. Y me contaron que lo primero que hizo cuando entraron por la puerta fue saludarlas por su nombre. Y luego dijo: «¿Tus tíos te dieron las joyas que les pedí?». Ellas se quedaron completamente boquiabiertas, pues solo ellas sabían que antes de que la operaran, su madre les dijo: «Estas son las joyas que quiero que tengan cada una de las niñas». En ocasiones, Stevenson seguía los casos durante años. Él regresa y vuelve a entrevistar. A Susan la entrevistó por primera vez cuando tenía 5 años, y volvimos a entrevistarla cuando ya tenía 25, lo cual fue una experiencia muy interesante. Hubo otro caso en el que un niño empezó diciéndoles a su madre y a su padre que no eran sus verdaderos padres y que tenía otros progenitores. Y luego empezó a relatar el recuerdo de haber tenido un accidente de coche y dio detalles. Dijo que estaba con amigos, a los que nombró, y dijo que conducía a un amigo llamado Abraham y que iban conduciendo por el agua. Y pasó un coche y les gritó. Así que Abraham se dio la vuelta y empezó a perseguir a este coche. Contó que conducía demasiado rápido y luego el coche se volcó. Nosotros investigamos y encontramos registros. Fuimos a los archivos de un periódico que cubría ese barrio en el año en que ocurrió el accidente, y encontramos el informe del accidente. Los detalles del informe coincidían con lo que había dicho. Hubo un caso en Estados Unidos de un niño pequeño que recordaba haber sido piloto de la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó cuando estaba jugando con un avión de juguete, y el avión de juguete tenía una pequeña protuberancia cónica en la parte inferior. Y su madre le explicó: «Bueno, esa es la bomba». Y el niño
que tenía unos 4 años, le dijo: «Eso no es una bomba, es un tanque de descarga». Y ella le dijo: «¿Qué?». Nunca habían estado en un museo ni habían visto un avión como ese, pero resultó que esta protuberancia en la parte inferior se llamaba tanque de descarga, y eso, ¿cómo podía saberlo un niño pequeño? En muchos de estos casos no hay marcas de nacimiento de ningún tipo, pero hay algunos casos en los que las marcas de nacimiento parecen relacionarse con cosas que sucedieron en un pasado o en la otra vida de la persona que el niño recuerda. Por ejemplo, hubo un caso en el que un niño pequeño, dijo que había recibido un disparo en otra vida. Y él recordaba que unos hombres lo habían metido en un coche. Su esposa estaba con él y que al tocarse los dientes estaban casi colgando en la boca y le habían cortado la lengua. Recordaba que lo habían llevado corriendo al hospital. El niño dio nombres. Bien, resultó que el nombre que dio era el de un hombre de negocios que estaba desayunando en el porche de su casa cuando un loco se acercó y le disparó con una pistola, y la bala entró por la mejilla derecha y salió por la izquierda y le cortó la lengua. La familia nunca había hablado de ninguna marca de nacimiento, pero Stevenson examinó al niño y encontró una decoloración de aproximadamente medio centímetro de ancho en el lado derecho, y luego un círculo pequeño y otra decoloración más pequeña en el lado izquierdo, que correspondía, pensó, a una herida de entrada y salida de un disparo de pistola. Cuando fue al hospital, miró los informes de la autopsia. Tenían el tamaño exacto y estaban en la posición exacta, solo unos centímetros más adelante. Pero pensaba que eso podía explicarse por el crecimiento del niño. No me incomoda sentir que el mundo en el que vivimos es algo misterioso. Y es posible que nunca obtengamos las respuestas. Eso no me incomoda. Estoy dispuesto a ir por la vida sintiendo que esa vida es un misterio. De hecho, creo que en la última instancia lo es. Pero siempre me interesa investigar las pruebas de una forma u otra, y creo que hay pruebas de ambos lados. Quiero decir, hay evidencia de que toda nuestra personalidad se crea dentro de los procesos físicos del cerebro, y luego está la evidencia de estos niños y otros fenómenos que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Acabamos de ver la entrevista que el equipo ha podido hacer a Tom Schroeder, el autor de Almas Ancestrales, en busca de la evidencia científica de la reencarnación. Y todo por un simple artículo que él pudo leer de Ian Stevenson, de ese psiquiatra que durante toda su vida persiguió a esas familias que tenían, sobre todo, niños que hablaban de unas vidas pasadas que ellos no podían conocer ni saber. Y sobre todo se interesó en esas vidas de esos niños tan pequeños, porque una persona mayor puede obtener más información, puede cometer un fraude diciendo
¿No ha conocido usted a nadie que haya dicho, no, es que me ha dicho una pitonisa que yo era Cleopatra, que yo era Napoleón? ¿Cuántas Cleopatras y Napoleones hay por el mundo? ¿Cuántos les han dicho? Muchísimos, ¿verdad? Pero estos casos eran casos científicos. Ian Stevenson era una persona muy reconocida dentro de la psiquiatría que se volvió, entiéndaseme la palabra, un poco loca cuando empezó a conocer todos estos casos. No ni uno ni dos, investigó más de 3.000 casos en el que las personas empezaban a recordar vidas pasadas. Para afrontar este tema tenemos a dos médicos, al igual que a Ian Stevenson, con un gran currículum, que son el doctor Pertierra. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carmen. Encantado de verdad de estar aquí, de volver después de estos complicados meses. Quiero agradeceros a ti, Iker, de nuevo el retorno al programa. De verdad que para mí es una ilusión volver y sobre todo con este tema. A mí me parece un tema apasionante, que yo lo sigo desde hace muchos años y creo que es un tema que con mi colega el doctor Alonso va a ser fantástico el debate. Yo creo que sí. Buenas noches, doctor Alonso. Muy contento, muy buenas noches. Encantado de estar con un pedazo de colega como el doctor Miguel Ángel Pertierra, contigo, Carmen. Y bueno, muy preparado para hablar de este tema tan complejo como tan interesante. De verdad que es un reto. Dos autoridades para un tema complicado. Dentro de lo que sois vosotros, de personas de ciencia, me imagino que no todos los doctores están muy abiertos a creer en estas personas que empiezan a hablar de vidas pasadas, y más siendo niños. Evidentemente, la gran parte de la sociedad científica rechaza estos casos, pero no hay ningún elemento que nos diga y que nos confirme que existe la reencarnación. Pero sí hay muchos indicios, gracias a Stevenson, gracias a Haraldson, gracias a Tucker, que es su discípulo y seguidor, y que tenemos muchísima información. Y la medicina yo creo que lo que hay que servirse de indicio para buscar la realidad. De hecho, el mismo Ian Stevenson, cuando falleció, en el obituario que le realizaron en 2007, en febrero de 2007, en una de las preguntas que le habían hecho previamente, le dijeron que sí, él creía en la reencarnación. Y él decía que no lo tenía muy claro, pero que aún así dejaba una llave, un cerrojo, que 40 años antes lo había cerrado, con una regla mnemotécnica, que si él volvía a la reencarnación, en algún momento alguien abriría la llave. Ojo, igual lo van a abrir, ¿eh? Hemos visto algunos de los casos que llaman muchísimo la atención, porque ya no estamos hablando de lo que les decía un poco irónicamente al principio, ¿no? Que todos hemos tenido a veces lapsus de estos que llaman de hoy, yo he pasado por aquí. Déjà vu de toda la vida, bien conocidos. No, es que a lo mejor una vida pasada tú viviste en ese sitio. Pero esto no es eso, estos son cosas concretas. Doctor Pertierra, hay un caso que yo sé que tú has investigado a fondo, el de Susan Rannum, que ya nos lo apuntaba Tom, de una niña de 5 años que empieza a recordar una vida pasada, muy alejada de su entorno familiar, pero con nombres concretos, con datos concretos, con escenas concretas. Incluso tienes ahí la fotografía encima y la hemos visto. Es que hasta se parecen. Es que hasta se parecen. La boca es casi idéntica en los ojos. Del nariz para abajo, clavada. De hecho, es uno de los casos atípicos. Normalmente no tiene por qué parecerse ni nada, pero en este caso se parecen. Pero Roder es un esbozo de este tema. Pero hay que decir que esta niña, con 2 añitos, decía Awo Leila, que era su hija. ¿Con 2 años? Con 2 años. Y claro, se le escuchaba y que quién es, la hija mayor. Pero es que la hija mayor resulta que no había podido asistir a la cirugía de la madre, donde falleció de la válvula mitral, la cirugía, porque había perdido el pasaporte y ella quería ver a su hija. La reencarnación, Sada quería ver a su hija. Pero es que no solamente eso, sino que esta niña, Susan, dio los números de teléfono, eran todos iguales, menos los 2 últimos que había cambiado el 2 por el 8. Sí. Da los números de teléfono de su casa. Reconoce a más de 50 familiares. Reconoce con su nombre. Es más, la historia es que es apasionante. De hecho, hay una miriada de datos en los archivos de Tucker, que lo tiene, que es de Stevenson. A fin de cuentas, Roder, como buen periodista, lo que hace es recoger los datos. Un premio Pulitzer que más se quiere. Y realmente esta persona, incluso con pocos añitos, le dice a la madre
en la receta de Mansuri una comida que tiene con una palabra típica de la zona de Sada, carboni, que no se llamaba así en esa tierra. Y, ojo, que además, lo más importante, cuando llega ella, le dice a cada una de las hijas si el tío le había dado unas joyas que ella había repartido antes de la intervención quirúrgica, cosa que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que sepa? Esto es uno de los casos más sorprendentes. Son muchísimas cosas más lo que ocurren, pero no quiero extenderme. E incluso la familia lo reconoce como la reencarnación de Sada. Cuando llegan las hijas, ¿no?, que además se presentan, como bien nos decía Tom, se presentan allí en la casa diciendo, bueno, esta niña dice que es la reencarnación de nuestra madre. A cada una de ellas la saluda con su nombre. Con su nombre, pero es que además, ya digo, casi 50 familiares con su nombre. Y es que además ella no sabía dónde iban y quién eran, a cada uno lo reconoce. Y claro, te llama la atención porque ¿cómo es posible que una niña pequeñita, además, le pregunta con 4 años cuál es su apellido? Y dice, tengo la cabeza muy pequeñita, cuando sea más mayor ya te lo diré. Ella lo reconoce, ella es como una fotocopia de todo aquello de lo que ocurre. Incluso regaña, entre comillas, al marido de Sada porque se había casado con una vecina, amiga de ella, y le dice que cómo es posible que si le había dicho que era la persona que siempre iba a querer. Claro, el marido se queda, yo me imagino, petrificado cuando dice, ¿cómo sabe? Hasta esos detalles íntimos. Pero lo de la joya, lo del número de teléfono, lo de la comida, una serie de detalles que, ojo, que estamos hablando, aunque el Líbano, 2 ciudades muy apartadas, que no tienen nada que ver la una con la otra. Y que no se conocían las familias, estamos hablando de los años 50, 60, porque Sada en el 70 es cuando fallece, pero evidentemente todo el periplo ocurre en 2 ciudades totalmente que no sabía absolutamente nada. Es más, reconoce ni tenían internet, por no decirlo a las niñas. Ahora es muy fácil. Claro, que ahora es muy fácil, pensando... de hecho, muchas investigaciones se pueden hacer hacia internet, pero en este caso, incluso hasta en la forma facial, es que prácticamente... Oye, y después, cuando Susan va creciendo y se va pareciendo cada vez más a la persona que ella dice ser reencarnada, sus familiares que dicen, porque eso tiene que ser un poco de shock también, es ¿no? Un shock a nivel porque familiar. Además, Susan se hace muy pro familia anterior. De hecho, hay un momento que tiene que separarse del marido de Sada, porque es que, claro, ella pensaba que era su marido en otra vida. Han seguido manteniendo relaciones, siguieron manteniendo relaciones, pero más espaciado. Pero claro, la familia era una relación cordial. De hecho, la reconocen como su madre. De hecho, se molesta porque a la esposa del marido le llamaban mamá. Dice, no, llama a la tía, que la mamá soy yo. O sea, fíjate hasta dónde llega. Madre mía, sí. Doctor Alonso, tú que creo que eres un poco más cerrado, ¿no?, para creer en estas cosas, entiéndeme bien, ¿eh? Sí, son indicios, Carmen, estos son indicios. No, una cosa es que sean indicios, pero vamos a ver, cuando te dan una serie de datos muy claros, el doctor Ian Stevenson lo decía, ¿no? Dice, bueno, cuando ya las referencias, 20, 30 referencias, son ya muy objetivas, muy claras, estos indicios es que ya hay que pensar que puede, que hoy en día no lo podemos demostrar. Eso estamos todos de acuerdo, pero hay indicios de que puede haber algo. La verdad es que es impresionante, o sea, vamos a decir que este tema, y estamos hablando de una familia americana, puede ser, ¿no? Una familia americana, no estamos hablando de un proceso que se produce en la India, que creen tanto allí en la reencarnación o con los drusos. Es que un caso interesantísimo y que son temas que hay que investigar efectivamente. De un supuesto piloto. A ver, no niego, para mí es un tema muy complejo, difícil, y además me he asesorado, incluso he llamado al doctor Gaona, que es un excelente psiquiatra, la doctora Sonia Andrés, psiquiatras, colegas míos, la doctora Sánchez de las Matas. Realmente incluso lo he visto desde una perspectiva intentando científica, y hay sus pros y sus contras. Es verdad que los niños menores de 5 años se expresan con dificultad y de alguna manera establecer un diagnóstico clínico puede ser confundido con el tema de la madre puede interpretar, puede llegar a, digamos, a imaginar ciertas cosas, ciertas deficiencias. Y también hay componente ideológico, todos estamos deseando, ¿no? O sea, todos estamos deseando pues que esta vida, tengamos esa vida eterna, pero al margen de eso, como muy bien ha dicho el doctor Pertierra, sí es verdad que tenemos que hacer un centraje científico, que no lo excluyo, ¿eh?
También es verdad que la ciencia hasta hace poco, y exceptuando, por ejemplo, nunca mejor dicho, estos casos, y estos profesores que es verdad que tienen un prestigio innegable, y eso es un muy buen comienzo, porque son jefes de psiquiatría y de hospitales de reconocido prestigio, y en Estados Unidos. Claro. Es una pena porque aquí en España un jefe de psiquiatría que te diga que se va a dedicar a ver niños reencarnados y lo echan al día siguiente. Totalmente. En cambio puedes creer otro tipo de burradas, no. Pero sí es verdad, efectivamente, igual que niego, no es que niega, pero me cuesta entender que haya reencarnación, también puedo tener un sesgo cultural, científico o religioso, pero no dejo de admirarme e incluso de, bueno, pues lo que ha comentado el doctor Pertierra, que es de empezar a seguir con un estudio científico, de abrir esa puerta. Porque hay una cosa muy importante, y es que a veces los científicos, los médicos, los que estudiamos, hemos llegado a cerrar una puerta, hemos llegado a decir de este tema no hablamos y a partir de la muerte ya no sabemos nada. Ya. Entonces, como se está abriendo ahora y nos está apoyando mucho una corriente científica como es la física cuántica, que es un mundo impresionante, y la dimensión espacio-tiempo, y estamos hablando que igual el tema religioso no es una cosa derivada solo ancestral de una especie de, sino que puede tener un sustrato, pues se puede abrir una puerta para decir si estas almas son almas ancestrales, almas antiguas. Y yo lo que quiero en esta charla tertulia que tenemos, tan simpática y tan maja y tan abierta siempre, y desde aquí un abrazo a Iker, que creo que está un poquito malito, ¿vale? Sí. Os voy a mandar a los dos médicos con él. Vamos a curar, esta vez sí te vamos a curar, esta vez te vamos a curar, no vas a seguir corriendo, él es muy nervioso. Entonces, si es verdad, y es cierto que en este programa hablamos y nadie nos corta decir las cosas, que sí se deben abrir nuevos cambios y nuevas estructuras para estudiar estos fenómenos. No niego que pueda haber cierto sesgo científico, no niego que es un tema muy difícil porque estudiar un niño, a mí me encantaría estudiar estos cerebros, hacerles una resonancia funcional, cómo funcionan, cómo se estructuran. No puedo negar también que los niños tienen, y ahora lo hablaremos a lo largo de la charla, una estructura de un lóbulo temporal emocional muy avanzado e incluso una conexión religiosa con ese cerebro espiritual de ese lóbulo temporal, que incluso a los niños a veces no hay que enseñarles a rezar, es que te enseñan ellos a rezar. Te enseñan ellos a, cuando le dices que el abuelito está en el cielo, cuando lo entienden perfectamente como si hubieran nacido de eso. Bueno, o el mundo imaginario de los ese niños, mundo ¿no? imaginario, Que tienen hasta los y luego 7, efectivamente, 8 años, esa y que poda luego, neuronal que hemos hablado. Claro, la poda Miguel sináptica, Ángel. claro. Sí, pero muy interesante, la verdad es que es fascinante, pero yo lo único que echo de menos es que haya un estudio científico seguido. Es verdad que estos dos son pedazos de profesionales y decir, bueno, vamos a hacer este niño, ese estudio cerebral actualmente. ¿Sabes por qué no hubo un estudio? ¿Por? Porque resulta que eso se debe al creador de la fotocopia, al Carson. Él realmente descubrió la fotocopia Xerox y le dio $1 millón a Stevenson para que hiciese las investigaciones. Sí. Y resulta, porque la mujer también le gustaban mucho estos temas, Claro. ¿pero qué ocurrió? Que falleció Carlson y acabó ya las investigaciones. Daros cuenta que esos viajes eran difíciles de mantener económicamente. La Universidad de Virginia no tenía una en Pero fijaos, Charlottesville. a nivel médico, ¿cómo se puede explicar? Porque dices, bueno, vale, no creemos en la reencarnación, pero a nivel médico, a nivel cerebral, yo puedo explicar que este niño me dé estos datos concretos. Doctor Alonso, bueno, pues mira, ¿se puede o no se puede? Porque es que son datos muy concretos, es que no es que estemos elaborado diciendo... efectivamente, porque en el método científico sería lo siguiente. Imagínate que si llegamos, y parece que estamos cerca, por lo que ha dicho nuestro entrañable doctor Pertierra, y lo que hemos visto, que sí existen fenómenos, digamos, si no sobrenaturales, extranaturales. Ya vamos al siguiente paso, que es muchas veces el tema de medicina, que es vamos a interpretar estos datos. ¿Por qué se da? Yo he elevado como 3 teorías, ¿no? O sea, es la primera que hemos medio descartado, que es una imaginación muy grande, capaces de captar cualquier cosa a esos niños. En el caso que has dicho, que el padre sí sabía dónde estaba metido ese dinero, pues ese niño, pues de alguna manera lo había captado, aunque sean pequeños. Porque fíjate, la inteligencia de los niños en algunos casos, sobre todo en el emocional. Fue la persona que decía que se había reencarnado, no el padre de ese niño.
el padre de ese niño. Fue a otra ciudad, correcto, pero de alguna manera efectivamente que pasará. Claro. Fenómeno. Sí, entonces esos lóbulos temporales que los tienen, digamos, sin poda neuronal tan avanzados, que esos bebés que son capaces de cómo se encuentra la madre como solo esponjas, oyendo, ¿no? Pero no solo esponjas, sino que son transmisores y receptores superiores. O sea, hay perros pequeños, y tú lo sabes muy bien, que son capaces de saber si ese día están más contentos o menos contentos solamente con una frase. Totalmente. E incapaces de darnos cuenta, lo que decís tanto las mujeres, aunque hoy en día quizá está mal dicho esto de, es que no te das cuenta. Las mujeres tenéis una receptividad más especial. Un sexto sentido. Totalmente. Más que el X. Y os decimos que os va a pasar, que os va a pasar, nene, y no al te final das os pasa. cuenta de esto, nene, no te das cuenta. La capacidad de recoger datos no es como nuestra capacidad de recoger datos. Correcto, ¿vale? La segunda cosa sería esa poda neuronal. O sea, ¿y esa poda neuronal por qué? Pues porque hemos negado hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, que esas células nerviosas puedan tener una conexión, digamos, extranatural, sobrenatural al mundo, digamos, que no sea solo físico. Ahora ha tenido que abrirnos la puerta lo que es la física cuántica, o que sepamos nosotros percibir, o esos niños percibir una realidad que sea distinta al tema físico. Y eso hay que ir aceptándolo. Bueno, se ha visto, vosotros lo habéis visto hasta cuando, muchas veces cuando nos mostráis el cerebro, cómo esas zonas completamente iluminadas de los niños empiezan a apagarse cuando empieza esa poda sináptica, ¿no? Perfectamente, sí, es verdad, que lo hemos dicho y viendo, perdón, aquí no aparece, y viendo concretamente esas zonas del cerebro donde se van dejando de iluminar. De alguna manera el mundo mágico del niño acaba, ¿no? En un determinado momento. Y no solo acaba, sino que muchas veces lo cortamos nosotros. Sí. Y la tercera opción es una conciencia heredada. ¿Qué significa eso desde el punto de vista epigenético? De alguna manera y aparte se está descubriendo y se está demostrando que nuestros genes se van transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero incluso nuestra forma de ser actual. Si luchamos por ser personas equilibradas, ser personas con cierto componente humano, espiritual, con cierta sensibilidad, tu hija, tus hijos, tus nietos se van heredando. Dicen que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se ha heredado muchísimo de eso, en la Primera Guerra Mundial. Entonces transmitimos eso. Pero en el caso de los niños, ¿qué percepción pueden tener con gente tan alejada, ¿no?, de sus vidas, incluso de sus culturas? De hecho, el departamento donde trabaja Stevenson es de percepción extrasensorial. Descartó. Hay un artículo buenísimo, el doctor Bonilla, donde recoge una serie de datos, y el mismo Stevenson descartó que fuese una percepción extrasensorial. No tienen, los niños no tienen, y lo conocen, no tienen esas capacidades que... Ni esa malicia para encarar, ni esa capacidad de engañar. Interpretación. Los niños son directos, pueden mentir, pueden fabular pero, más bien, sí. Exactamente, pero en un momento determinado no tienen esa capacidad que puedan tener el Luego adulto. También es verdad que llama la atención ese lenguaje que utilizan, que muchas veces parece que es un lenguaje de adultos, ¿no? Es decir, cuando yo era esto, o deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, que no participan del lenguaje ordinario de los niños, es cierto, ¿eh? ¿Cuál es el caso que os ha dejado más impactados de todos los que habéis podido contemplar, de los que habéis podido leer, de los que... Yo sé que tienes un caso personal. A mí ese, yo porque lo he vivido en primera persona. Sé que llamarlo lo he vivido personalmente. Voy a contar una experiencia. Cuando decías, no, en primera persona. Sí, en primera persona por una razón. Yo estaba realizando unas regresiones en un momento determinado. Eso es otro tema interesantísimo, de las regresiones. Claro, el tema de las regresiones es otra forma de investigación. Y de curar. Y de curar, sobre todo de curar. Pues, sobre todo la fobia. Es un elemento, y de hecho... ¿Y de dónde vienen, no? Tucker y Stevenson hablan que la cura, porque muchos de estos problemas, ellos tienen fobia al agua, hay muchos casos que hablan, y dice que en un momento determinado la regresión, como se puede utilizar para esto. Pero este caso, bueno, no estaba previsto hacerle una regresión a ninguna vida pasada, pero de pronto esta persona salta a una Alemania de la Segunda Guerra Mundial y da una serie de datos. Es una investigación de muchos años, no habla de un señor, no habla de una ciudad como es Dresden, por ejemplo, donde ha habido bombardeo, no habla de unas calles que existe, Heiser, la calle, que en un principio no existía, incluso no habla de un campo que realmente no estaba allí, hoy en día un lago, por eso no existía, tardamos tiempo en conocerlo, y después nos hablan de un personaje pues que de apellido Bonhoeffer,
bueno, yo no lo había escuchado en mi vida, pero bueno, puede existir, y nos dice que tiene estas características físicas. He traído una foto, porque después de unos años he podido encontrarlo, gracias últimamente también a internet, pues un señor pues con unas gafitas y demás. Claro, yo me pongo... Perdona, doctor, Sí. todos esos datos te lo vas dando mientras tú le estás yo lo estoy haciendo, y estamos hablando de una persona que no ha para tenido... que lo sepa la gente es como un estado Claro, de hipnosis donde tú vas recordando conscientemente, Hay en un épocas estado anteriores, sí. De hecho, se habla que la regresión es como cuando uno lee un libro y se mete tanto en el libro. Pero es que he encontrado incluso una persona también llamada Hofer, que murió en un campo de concentración, incluso con la parte de nacimiento. Y claro, yo me fui a buscar, digo, ¿dónde está estos apellidos? Claro, Bonhoeffer, ¿quién era este señor? Pues resulta que, evidentemente, en Alemania hay 18.000 personas llamadas Hofer, pero solamente desde 1600 hay 179 personas llamadas Bonhoeffer. Por lo cual, a mí Sí, ya se va reduciendo el simplemente campo me parece una curiosidad. Pero claro, nos decía, claro, que era en Alemania. Claro, este señor nació en Bratislava, pero en la Segunda Guerra Mundial, Bratislava pertenecía a Breslau, pertenecía a Alemania. Sigue ahí. Nos dice que muere muy poquito tiempo antes de que, en 1945, que se haga la invasión de Alemania, sobre todo por los rusos, que acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa el 8 de mayo. Y este hombre, después de una serie de azarosas historias, lo condenan porque teóricamente había hecho un atentado, había asociado un atentado a Hitler en 1944, y muere el 9 de abril de 1945. Un mes antes del nacimiento del paciente tuyo. Claro, evidentemente. Y no solamente eso, sino que tú empiezas a reunir los datos y tú dices, bueno, hombre, si me hubiera dicho Schmitz, no sé, un apellido conocido alemán, pero Bonhoeffer hay 178. ¿Qué probabilidad es que diga este Bonhoeffer? Claro, al principio pensamos que era con V, el Bonhoeffer, que también no tenía ni familia alemana, no tenía familia alemana ni ascendente alemán, era una persona con una cultura tan poco amplia. Estamos hablando en una época donde Internet estaba muy justito, no se podía, de hecho, hasta hace muy poquitos años no hemos podido acabar con la historia. Y claro, cuando tú encuentras que te describe la persona, te describe el apellido, te describe una serie de datos, te describe incluso zonas de Dresden, pero es que este Bonhoeffer había estado muy cerquita de Dresden, en una ciudad llamada München, que era el centro cultural. Él era teólogo y realmente, bueno, el intercambio cultural estaba, por lo cual cada uno que piense lo que quiere, pero es muy curioso. A mí me resultó muy curioso. Y cuando sale de ese estado de regresión y tú le cuentas, es que has estado contando todo esto, el que te dice. Él lo recordaba, dice, me han venido imágenes, dice, yo lo he visto de verdad, y te llama la atención porque él nunca había tenido sueño, porque, por ejemplo, las regresiones, muchas veces la persona que va a hacer receptáculo puede tener sueño, pero en este caso no había tenido sueño. Y de hecho yo después he seguido el caso y no ha tenido más relación. Seguro que dentro de 5 o 6 años volvemos a estar en esta mesa y podemos explicar más cosas a los espectadores ya científicamente. E incluso novedosas, y nos tomarán por medio locos y luego pasarán otros 5 años, oye, pues tenían razón. Benditos locos. Benditos locos. Porque también Albert Einstein era un loco, Schrödinger era otro loco. Te vas cogiendo los físicos de principios en Horizonte hace 2 años de todo lo que está pasando ahora en Londres, nos pusieron... Bueno, y el COVID. A caldo. Bueno, y el COVID. Y el tema. Pero fíjate, todo esto. Vacuna, y ahora está a nivel mundial, después de lo que ha dicho Elon Musk, a nivel mundial, todo el mundo reconociéndolo. Carmen, la historia. El ir un paso por delante no tiene nada que ver. La historia de la humanidad ha estado siempre de que Galileo Galilei y otros muchísimos científicos, pues. El primero que dijo. Miguel Servet, claro, español y que va por la. A veces se van conociendo más cosas, como fijaos el caso que tenemos ahora. Mil gracias de verdad a los dos por estar aquí, por un tema tan interesante, por ser tan valientes. Y fijaos, a Manson le conocéis. Sí, hombre. Charles Manson, la familia, ¿no? La familia, no me gustaría encontrarme. A mí me encantaría hacerle una resonancia cerebral, pero poco más. Sí. A Manson ya está complicado. Pues fijaos, aún así parece que sabíamos todo de Manson, ¿verdad? Sí. Pues no. Han salido nuevas cosas, nuevas informaciones, nuevos audios que revelan que Manson estuvo en México y que allí pudo hacer de las suyas.